Muchas gracias, muy buenas tardes. Bienvenido, maestro Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, a esta plenaria del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con, con la ponencia que nos van a hacer el favor usted y el Procurador Fiscal de compartirnos sobre el escenario económico de México 2021, perspectivas del paquete económico que está ya por presentarse en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y bueno, antes de darle el uso de la voz, me permito mencionar, resaltar algunas, pues su semblanza. El maestro Gabriel Llorio González es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con las maestrías en Economía por el Colegio de México y en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown McCourt School of Public Policy de Estados Unidos. En el ámbito profesional, ha colaborado como especialista en sector público y consultor internacional en gestión financiera en The World Bank Governance Global Practice en Washington, D.C. Asimismo, se ha desempeñado como subdirector de asistencia técnica y financiera y gerente de asesoría crediticia y financiera, ambos en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, en Manobras. De igual forma, fungió como director de deuda pública, director de fondos, operaciones y custodia de valores y subdirector de operaciones financieras, todos en las Secretarías de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como subsecretario de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bienvenido a nombre de todos los diputados y las diputadas que conformamos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene usted el uso de la voz, subsecretario. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Lo escuchamos bien. Pero no nos ven. Como que la pantalla se mueve un poco, está un poco inestable, pero ahorita creo que sí lo estamos escuchando bien. Vamos a tratar de cambiar el equipo, pero empiezo de una vez para que no, en beneficio del tiempo, y en algún momento tal vez vamos a cruzar a usar un nuevo equipo, pero muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también por dedicarnos este tiempo, invitarnos a su plenaria. Para nosotros siempre pues es muy importante recibir el feedback de los diferentes grupos parlamentarios del Congreso, escuchar cuáles son sus preocupaciones. Obviamente siempre el inicio del paquete económico pues es, digamos, es un ejercicio de intercambiar opiniones, de intercambiar información, y para nosotros es como, pues es todo un ejercicio que creo que vale la pena vivir, yo creo, ¿no? Plasmarlo en el paquete, pero además ir recibiendo todo lo que recibimos de los sectores, del sector empresarial, de los grupos, ¿no? Y sobre todo de ustedes que representan a los ciudadanos. Yo me voy a centrar, estamos todavía en el proceso de consolidar ya lo que sería el paquete económico 2021. Muchas de las secretarías ya están cargando en este momento los presupuestos que han sido discutidos. Y entonces probablemente muy en breve, el 8 de septiembre, les haremos llegar el paquete con todas las cifras y esperemos que nos sigan invitando a discutirlo. Y en este momento yo lo que haría entonces es darles más como una perspectiva económica de cómo estamos viendo el cierre económico del 2020 y cómo vemos hacia el 2021 la coyuntura económica, los retos económicos y cómo esto va a guiar, estamos guiando la conformación de lo que sería el paquete económico. Entonces, pues no quisiera entrar, obviamente, no voy a dedicar mucho tiempo a explicar la pandemia de COVID. Yo creo que es algo que todos hemos vivido de manera ya muy cercana. Creo que cada vez hay más casos cercanos a cada una de nosotros como personas. Y esto, pues, de alguna manera empieza ya a reflejar lo que sería, pues, una situación de pandemia que nos ha llevado precisamente a tomar decisiones como gobierno, como Estado, como nación, de contención, que son muy similares a las que se han tomado en otros países. Por lo tanto, esto obviamente ha venido evolucionando. Un poquito lo que habíamos estado discutiendo internamente es que cuando empezó la pandemia de COVID,
no teníamos mucha información exactamente sobre cómo la pandemia iba a evolucionar, exactamente cuáles eran sus impactos. Teníamos ya más o menos identificado qué era lo que estaba pasando en Wuhan, en China, teníamos identificado qué era lo que estaba pasando en Italia, y afortunadamente México tenía un rezago de 3-4 semanas en lo que el COVID llegó a México, y eso permitió al país, por un lado, que Hacienda pudiera, digamos, flexibilizar el presupuesto y dedicar más presupuesto a salud. Por el otro lado, también que el sistema de salud empezara a tomar previsiones para poder atender la pandemia. Entre ellos fue probablemente empezar con las compras de ventiladores, algunos arreglos con la red de hospitales privados, precisamente para que aquellos enfermos no de COVID pudieran ser atendidos en esta red, y la red de hospitales pública pudiera ser dedicada por completo a los enfermos COVID. Pero digamos, esa era una información todavía bastante limitada. Empezamos a ver cuáles eran los impactos. Como lecciones aprendidas del 2009, se había identificado que la contención, el cierre de actividades prácticamente impactaba en primer lugar las actividades de servicios. ¿La van a cambiar? Las acciones de servicios, las actividades de servicios, entretenimiento, viajes, turismo, eran los primeros servicios que iban a ser impactados. Y luego aerolíneas, principalmente también, transporte público, transporte entre regiones. Y obviamente la contención también iba eventualmente a impactar otros sectores productivos. La lección aprendida del 2009 de alguna manera fue un cierre inmediato y fue una apertura inmediata, y fueron otro tipo de características lo que se experimentó en el 2009 con la influenza H1N1. Cuando presentamos el segundo trimestre ya teníamos más información sobre cómo estaba evolucionando el COVID. Había ya, creo, diferencias ya muy marcadas. Esta era una pandemia global. Por diseño, todas las economías del mundo cerraron sus actividades productivas. ¿Van a cambiar? Vamos a cambiar la laptop porque... Adelante. Entonces les decía, para cuando presentamos el segundo trimestre ya teníamos más información sobre el impacto que estaba teniendo no solamente en la salud, sino en la actividad económica. Y un poquito para resumir las grandes diferencias, cuando inicia la pandemia, la disyuntiva se identificaba más entre el número de enfermos que podíamos tener, que podían saturar el sistema de salud, y cuánto tiempo tendríamos que cerrar la economía para poder suavizar las curvas. Y esa era la discusión al inicio. Entonces parecía que había una disyuntiva entre economía y salud, de tal manera que primero había que controlar la salud, la pandemia hasta cierto punto, y luego podíamos empezar a abrir. Conforme fue evolucionando y estuvimos discutiendo todo esto con muchas contrapartes internacionales, sobre todo con nuestros socios comerciales en el TMEC, en los foros que participamos del G20 y de la OCDE, la experiencia de los países europeos habían cerrado y habían logrado contener la curva, lo cual les había permitido abrir las economías, pero no necesariamente la gente estaba regresando a las actividades económicas. Y la verdad es que aquellos países que tuvieran sistemas de salud con mayores retos, prácticamente no había disyuntiva. Primero había que controlar toda la pandemia y después se iba a tener que abrir. Entonces, esta disyuntiva en realidad que se creía, y todos los países la creían al inicio, en realidad no existía. Primero tenía que ser la salud, controlar la pandemia, y posteriormente íbamos a empezar a abrir la economía de manera gradual, pero ya se vislumbraba que probablemente íbamos a tener que operar con economías, no solo la de México, sino economías a lo largo en el globo, que no iban a operar al 100%, vamos a tener que estar operando al 30 o 50%. Y ante esa disyuntiva prácticamente pasamos de una recuperación que creíamos que iba a ser una V poco profunda pero rápida, a una V que le llaman ahora como si fuera el símbolo de Nike, ¿no? Una caída que después va a tomar un poco más de tiempo en recuperarse, y precisamente es porque los sectores productivos no se están abriendo tan rápido, pero también porque la gente no está necesariamente regresando a esas actividades. Lo vemos en la Ciudad de México con los restaurantes, un poquito cada vez más llenos, pero no necesariamente operando al 100%. Y entonces ahí se decidió establecer una estrategia de coordinación con Estados Unidos sobre todo aquello que tiene que ver con las cadenas de valor, y se decidieron abrir tres sectores principales. Uno es el sector de construcción. El sector de construcción
tiene una función como sector de arrastre, es un sector que manda una señal adelantada sobre la dirección de la economía, por lo tanto decidimos reabrir construcción y además la gente trabaja de manera separada y en el exterior. Se decidió también abrir el sector automotriz o de transporte, que tiene una cadena de valor muy vinculada con Estados Unidos, y el tercero fue la minería. Obviamente el día de hoy tenemos un semáforo con diferentes niveles de apertura a lo largo del estado. Los sistemas de salud no han sido necesariamente saturados, y eso ha permitido que México tenga una apertura de una economía más rápida comparado con otros países en la región. Apenas el día de hoy, por ejemplo, Colombia decidió abrir sus vuelos internacionales. Nosotros los abrimos ya prácticamente tal vez hace un mes y medio o 2 meses, no, creo que en realidad nunca estuvieron cerrados, pero el aforo era bajo. Colombia apenas decidió abrir el día de hoy, todavía tienen que ponerse de acuerdo a qué países van a poder viajar. Perú, que tiene un sistema un poco más de salud, un poco con mayores retos, decidió prácticamente un cierre más agresivo, y lo que vimos fue una caída del PIB del 30% en el segundo trimestre, cuando nosotros caímos menos 18%. Entonces, es un cierre económico por diseño, y por diseño también vamos a ver cierta recuperación, pero creo que el mensaje es la velocidad va a depender del éxito que tengamos de contener la pandemia y de que podamos reabrir las actividades lo más rápido posible y recuperar el ritmo de dinamismo económico que teníamos previo al COVID. Y esos son como los retos que estamos viendo en el muy corto plazo. También lo que estamos observando es que existen riesgos muy importantes. Uno de los grandes riesgos que se están viendo, previo al COVID teníamos las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, esas siguen, pero el COVID prácticamente metió un impacto de demanda en la demanda agregada global. Los precios del petróleo se cayeron, empiezan a subir otra vez, estamos viendo niveles que se empiezan a acercar a lo que estábamos viendo previo al COVID, pero eso generó también una acumulación de inventarios de petróleo bastante importante. Por lo tanto, si bien el precio del petróleo se ha venido recuperando, no necesariamente vamos a ver tal vez precios como los que estábamos esperando para este año, de cerca del 49, 50 dólares por barril. Entonces, es probable que el precio del petróleo que enviamos para el paquete va a estar un poco más abajo de eso. Entre las buenas noticias que también estamos viendo, obviamente, es la inflación sigue controlada, aunque el último dato pegó en el rango superior del Banco Central, casi cerca del 4%, pero es una inflación que sigue fluctuando entre el 3 y el 4%, y eso ha permitido al Banco Central también disminuir las tasas de interés. Las tasas de interés tendrán eventualmente un efecto también en la reducción del costo financiero de la deuda, no solamente del gobierno federal, sino de los corporativos privados mexicanos y también de los gobiernos estatales. Y además también lo que empezamos a ver ya una vez con la reapertura de la economía es algunos sectores ya empiezan a recuperar sus niveles de empleo. Más o menos uno de los primeros sectores que empezó a marcar una U de recuperación fue el sector de la construcción, y obviamente igual es por diseño, es porque se empezó a abrir el sector. Este sector, bueno, una de las cosas también que habíamos identificado es, si nosotros nos esperábamos a los datos mensuales o trimestrales, prácticamente no estábamos captando la información la información económica ni el impacto que tenía el COVID en el cierre de las actividades. Íbamos a tener un rezago también para la toma de decisiones. Lo que decidimos fue allegarnos de información de alta frecuencia e información diaria, por ejemplo, del número de empleos que se fueron perdiendo y luego cómo se fueron recuperando, el número de operaciones, de transacciones que se hicieron en puntos de venta con tarjetas de crédito y débito. Por ejemplo, observamos inmediatamente una caída en las operaciones de peaje. Quiere decir que la gente ya no estaba saliendo de sus ciudades. Una caída inmediata también de operaciones de débito y de crédito en restaurantes. Era de esperarse todo esto. Pero lo que ya estamos viendo es que efectivamente estas curvas empezaron ya a crecer. Y como lo dije, es por diseño. Entonces, prácticamente estimamos que la economía tocó un piso entre finales de mayo y principios de junio, y eso lo que nos llevó es a una caída del 10.2%, 10.2 o 10.2, ¿no? 10.2% en la primera mitad del año. Dado que la economía ya se ha empezado a abrir, y vamos a tener decrecimientos más pequeños en el tercero y cuarto trimestre, vamos a ver una recuperación, como les dije, en forma de palomita de Nike.
va a ser muy difícil que lleguemos a un promedio de decrecimiento del 10% en el año. Pues probablemente la caída del PIB va a ser de un dígito, lo vamos a mandar en los criterios de política económica, y estas variables que vamos a establecer en el marco macro están en línea con las del Banco Central y otros organismos financieros con los que hemos estado cruzando información de los modelos. Uno de los problemas para estimar el crecimiento este año y el siguiente es que no estamos hablando de una fluctuación de ciclo en el crecimiento. Prácticamente es una caída y luego una apertura, y no necesariamente esto genera como información outlier dentro de los modelos econométricos y estadísticos. Entonces por eso de hecho se genera bastante variación entre lo que estiman algunos especialistas, a lo que estiman algunas casas de bolsa, por ejemplo, o algunos bancos, etcétera, ¿no? Se ve una variación de las estimaciones de crecimiento que tienen mucha varianza. Y eso refleja prácticamente la incertidumbre de exactamente qué información se puede tener para poder estimar cuál va a ser la trayectoria de la economía. Nosotros estamos utilizando información que nos ha dado también el INEGI, información diaria también que ellos van viendo, información diaria que nosotros vamos viendo, el consumo de electricidad, por ejemplo, y con eso vamos más o menos ajustando nuestros modelos de crecimiento y están en línea con los de Banco Central, por ejemplo. Pero eso lo van a ver en el marco macro cuando se los enviemos. Y entonces esto obviamente lo que nos ha generado es que la base con la que estimamos los ingresos, que son los impuestos, todos estos ingresos relacionados con la actividad económica, tenemos una base menor. Indudablemente ese es el gran reto del paquete económico 2021. Y contra esa base menor tenemos que trabajar con una mayor eficiencia recaudatoria. Por lo tanto, el esfuerzo que ha venido haciendo el SAT con respecto a la recaudación durante la primera mitad del año 2020, la va a tener que mantener en la segunda mitad del año, y la va a tener que mantener para el 2021. Yo creo que una gran diferencia que vale la pena aquí resaltar es, en la mayoría de los países, sobre todo los europeos, los ingresos cayeron a cerca del 10-15% en esta primera mitad del año. En México, los ingresos se mantuvieron prácticamente sin cambio, casi a 0%, y eso fue en parte por el esfuerzo recaudatorio contra la evasión. Ahí digamos que ya se ve reflejado el beneficio de haberle dotado tanto a la Procuraduría Fiscal como al SAT mejor dicho, ellos se dotaron de sus herramientas para tener una mayor combate a la evasión, a la elusión y a la defraudación. Al mismo tiempo también había que tomar una decisión muy importante si se utilizaba o no endeudamiento como otros países para financiar paquetes de estímulo. Una de las decisiones que tomamos fue no necesariamente utilizar deuda en este momento, y la razón principal es la deuda en México hace 3-4 meses, cuando inició el COVID, estábamos pagando tasas de interés de cerca del 6%, actualmente está en 4.5%. Pero esa es una tasa que continúa siendo alta. México es uno de los países con tasas reales muy altas. Por lo tanto, el costo de un endeudamiento parecido al que había realizado algunos países de Europa para lanzar un paquete de estímulos de cerca del 20%, habría significado un incremento del costo financiero de entre 200,000 y 300,000 millones. Y eso prácticamente es muy similar al gasto que se hace para protección social. Entonces, el impacto hacia futuro en las finanzas públicas iba a ser bastante considerable. Entonces, una de las decisiones para tratar de mantener el equilibrio de las finanzas públicas, y ese fue prácticamente todo el esfuerzo que hemos estado haciendo en los últimos meses, fue utilizar los saldos inactivos en algunos fideicomisos que habían estado capturando recursos presupuestales de manera sistemática en lo largo de los últimos años. Y ahí el trabajo fue muy minucioso. Tuvimos que entrar a identificar primero los fideicomisos que tenían estructuras de deuda o de capital que no podían ser tocados, fideicomisos que tenían, por otro lado, pensiones o pasivos relacionados o recursos relacionados con pasivos laborales que tampoco podían ser tocados, fideicomisos que tenían un carácter contingente como el Fonden, que si lo hubiéramos desaparecido habríamos tenido que presupuestar el monto potencial de un desastre en el presupuesto, y eso prácticamente era imposible. Entonces, pero sí había algunos fideicomisos que llevaban durante mucho tiempo captando recursos que no necesariamente estaban siendo utilizados, y algunos de ellos fueron traídos al presupuesto y asignados en los presupuestos de las secretarías para que los siguieran ejerciendo. Otros que estaban ahí sentados ayudaron más o menos a solventar la caída de los ingresos que observamos este año. Entonces,
Esa digamos que fue una forma de mitigar la caída de los ingresos. La segunda teníamos ya coberturas no naturales, pero sí por diseño. La cobertura petrolera se va a activar. Es una cobertura que nos permite cubrir el 80% de la caída de los ingresos petroleros. Y obviamente también está el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el FEIP, que también permite cubrir la caída de ingresos presupuestarios contra lo que fue aprobado por el Congreso. Entonces, con estos, digamos, buffers por el lado del ingreso se logró mitigar parte de la caída y obviamente no era suficiente, se tuvo que hacer manejo fiscal para reducir el gasto. Principalmente las reducciones de gastos se enfocaron a los salarios, al gasto corriente del gobierno y de manera, prácticamente el capítulo 2000 y 3000. El día de hoy no nos acompañan nuestros colegas de egresos, pero más o menos les cuento, esa fue la discusión que se realizó. Y digamos, esto va a generar la base con la cual estamos formulando el presupuesto 2021. El 2021, entonces, los retos van a ser importantes en temas de ingresos. No va a ser muy difícil mantener una misma base de ingresos como la que vimos en años pasados, pero también tenemos todavía que darle prioridad a los gastos de salud, de educación, al gasto de infraestructura y al gasto asociado también a la protección social. Entonces, el paquete va a venir también pues con un nivel de equilibrio presupuestal como el que hemos tratado de mantener en los últimos años. Estamos tratando de no utilizar endeudamiento y precisamente para no pasarle el costo a las generaciones futuras. Y si quieren, yo ya corto aquí porque sé que ahora estamos dos aquí y sé que el procurador también tiene muchas cosas ahí que presentarles, ¿no? Muchas gracias, subsecretario. Les agradecemos, le agradezco, subsecretario, su intervención. Vamos a dejar el bloque de preguntas y respuestas después de la intervención del procurador, pero para esto, antes, le cedo el uso de la voz a mi compañero, el diputado Higinio del Toro, que él está como secretario en la Comisión de Hacienda y hará la presentación del procurador fiscal. Muchísimas gracias. Gracias, compañera diputada. Digo, para efectos nada más de precisar, soy un simple integrante de la comisión, un payo como diputado ahí. Pero bueno, hemos estado en esa comisión atendiendo varias veces las presentaciones del subsecretario Gabriel. Por eso agradezco que haya hecho su presentación en ese momento. Y también, por supuesto, a nombre de las diputadas y los diputados ciudadanos, darle la bienvenida al procurador fiscal Carlos Romero Aranda, quien en unos momentos hará uso de la voz para presentar también su punto de vista sobre este paquete económico que está a punto de llegar a la Cámara y finalmente poder tener una perspectiva desde la Secretaría de Hacienda sobre lo que está sucediendo. Me permito leer brevemente una semblanza del procurador fiscal. Señalaba yo, es Carlos Romero Aranda, es egresado de la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario México, ya cuenta con estudios de maestría y doctorado en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y también ya tiene estudios de doctorado en Derecho Tributario por parte de la Universidad de Salamanca en España. En cuanto a su carrera en el servicio público, debo decir que se ha desempeñado como abogado postulante en litigio fiscal y administrativo desde el 95. Para el año de 1999 se incorporó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, primero como director de amparos contra leyes de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Realizó también la práctica en el sector privado desde el 2002 hasta noviembre del 2018 y actualmente es el procurador fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bienvenido a esta reunión plenaria, procurador fiscal. Estamos atentos a escuchar su exposición. Muchas gracias, señores diputados. Es un honor estar aquí con ustedes para poder platicar brevemente sobre el trabajo que estamos haciendo y sobre todo, en parte gracias al apoyo que la Cámara de Diputados nos dieron. Mucho de lo que se ha podido hacer ha sido gracias a la reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados de empresas fantasma. Podremos haber estado de acuerdo o no en los puntos de vista que la misma reforma
presentaba, pero al día de hoy les podemos decir que gracias a las herramientas que fueron aprobadas por ese órgano legislativo, al día de hoy podemos estar persiguiendo a las factureras y podemos perseguir a los defraudadores fiscales que atenten contra las finanzas públicas como delitos de seguridad nacional. Eso ha hecho que se cambie la cultura tributaria en este país. Todo estaba hecho precisamente para que los contribuyentes no cumplieran con sus obligaciones. Desde los acuerdos y decretos de condonación de créditos fiscales, desde el 95 con el PROAFI, PROAFI 1, PROAFI 2, el decreto de estímulos, el decreto de condonación de recargos y multas, los artículos transitorios de las leyes de ingresos, hasta llegar al 2014 con el artículo séptimo transitorio en la ley de ingresos, donde se llegaba a condonar hasta el 80% del principal actualizado y el 100% de recargos y multas. Al final de cuentas, el presidente de la República envió una reforma constitucional para quitar la condonación de impuestos. La última condonación fue de 400,000 millones de pesos en términos globales. Por otro lado, lo que se busca es premiar al cumplido y al que incumpla todo el peso de la ley. El primer acto en ese tipo que planteó el presidente de la República fue el decreto de estímulos fiscales de la frontera norte, donde el primer requisito para estar dentro del decreto era tener un domicilio dentro de la frontera norte o de la franja fronteriza, y el segundo era estar dentro del, estar al corriente en las obligaciones fiscales. El tercer requisito era no tener operaciones con empresas factureras. Entonces es cambiar la cultura tributaria entre no premiar al incumplido, al contrario, todo el peso de la ley contra él, y por el otro lado, premiar al cumplido. La lucha frontal contra las factureras ha tenido que ver con estos temas. Otra de las medidas que también fue aprobada en la Ley de Ingresos de 2019 y 2020 fue la eliminación de la compensación universal. Las factureras llegaron a encontrar un resquicio en las compensaciones, con lo cual empezaron a compensar saldos a favor ficticios que ellos manifestaban contra saldos a cargo que realmente existentes. El primero, saldos a favor de impuesto al valor agregado, contra saldos a cargo existentes de impuestos sobre la renta, sobre todo de asimilables a salarios, con lo cual se empezó a generar un hoyo en las finanzas públicas. De acuerdo a los números que ha manejado el SAT y varios estudios, lo que se llegó a defraudar entre 2014 y 2018 por año fueron cerca de 500,000 millones de pesos. Entonces, hubo necesidad de tener medidas muy drásticas para tratar de contrarrestar estas prácticas indebidas. Y uno de ellos era lo que les mencionaba, la reforma de empresas fantasmas, donde se equipara a delincuencia organizada la defraudación fiscal. Es decir, 3 o más personas que en forma permanente y reiterada lleven a cabo actividades de evasión fiscal. Y por otro lado, se establecieron como delitos que atentan contra la seguridad nacional la defraudación fiscal en términos calificados del 108 del Código Fiscal de la Federación, es decir, el que con uso de engaños o aprovechamiento de errores omite total o parcialmente el pago de una contribución, pero en primer término, para no criminalizar a la pobreza, es que lo defraudado tiene que ser arriba de 7.8 millones de pesos. Y en segundo lugar, para estar en ese supuesto, tiene uno que haber defraudado, tiene que haber engaño, pero aparte, utilizar documentos falsos, utilizar documentación falsa para solicitar devoluciones, acreditamientos de impuestos, compensaciones o declarar pérdidas inexistentes. Entonces, sumados estos requisitos, lo que da es prisión preventiva oficiosa. Por el lado de los factureros, era muy difícil llegar a las cabezas de los grupos delictivos. Con las herramientas que nos fueron proporcionadas en la reforma, podemos llegar a ellos a través de infiltrados que lleguen que se puedan meter en el grupo criminal para poder saber cómo opera, que podamos hacer cateos. Sabemos que estos grupos manejan el dinero en efectivo en casas de seguridad
o en bóvedas. Queremos traer el dinero al fisco federal o, en su caso, demandar la extinción de dominio. Queremos tener escuchas, poder intervenir conversaciones telefónicas en forma legal mediante la autorización de un juez a efecto de saber cómo se mueve este grupo criminal. Queremos tener criterios de oportunidad, que es lo que nos permite la reforma. Esto es, a manera de ejemplo, si podemos fincar responsabilidad al contador o al operador financiero de una red facturera, darle el criterio de oportunidad para que nos ponga a la cabeza del grupo delictivo. Y todo esto con prisión preventiva oficiosa. Al día de hoy ya hemos presentado diversas querellas contra grupos criminales, 7 grupos en específico, y de ahí se están liberando diversos requerimientos a personas físicas y morales que o compraron facturas o recibieron dinero mediante asimilables a salarios, mediante factureras, es decir, que no pagaron impuestos, a efecto de que si no hubo dolo, si realmente fue un error, traten de regularizar su situación fiscal. Si no regularizan su situación fiscal, vamos a tener que presentar las querellas respectivas y lo que queremos es acreditar el pacto criminal entre el que compró la factura y el que vendió la factura, precisamente estableciendo que el objeto de la compra de la factura fue para no pagar contribuciones. Entonces, esa es la política que se ha manejado. Y el último rubro, que es el verdadero cambio, es el que se está separando el poder político del poder económico. Había un pacto no escrito de no presentar denuncias o querellas contra grandes contribuyentes. La instrucción que recibimos del presidente fue presentar querellas en los casos donde sí se configuraba algún delito. Y con eso se ha podido recaudar mediante este esquema, ya sea mediante querellas en acuerdos reparatorios, a cuando menos 2 o 3 empresas que han publicado en medios de difusión nacional y que han pagado todos sus adeudos, o con el miedo de que se presentaran las querellas, han llegado con la autoridad y le han dicho, ya no hagas nada ni presentes tu querella, aquí vengo a regularizarme. Mediante este esquema, o en los asuntos que vimos en la mesa con el presidente, hemos llegado a recaudar alrededor de 30,000 millones de pesos. Entonces, es la separación del poder político del poder económico. Ya estamos presentando este tipo de querellas. Y el otro tema relacionado con factureras es que antes se simulaba. Antes se establecían medidas aparentemente en contra de grupos de factureros, como fue en su momento el artículo 69B, para poder perseguir estos grupos, pero realmente nunca se persiguieron. Cuando yo recibí el despacho de la Procuraduría, no me encontré un solo asunto, ni contra grandes contribuyentes, ni contra factureras. Entonces, realmente lo que se hacía era simular. Al día de hoy se están presentando estas querellas, ya están integrándose en la Fiscalía, y yo espero que en próximas fechas, en próximos meses, desgraciadamente se nos atravesó una pandemia, podamos ver a las primeras personas en prisión preventiva, ya sea por haber comprado facturas o haber recibido dinero por asimilables a salarios, o por delincuencia organizada, por defraudación fiscal o lavado de dinero mediante el esquema de factureras. Entonces yo espero que podamos tener esto muy pronto, pero lo más importante es que con estas herramientas vamos a poder llegar a las cabezas de estos grupos delictivos. Otro tema importante es que queremos tener un verdadero federalismo en la persecución de los delitos fiscales. Estamos celebrando convenios de coordinación administrativa para efecto de persecución de delitos fiscales y financieros con las 32 entidades federativas. Firmamos un convenio marco en la CONAGO y estamos actualmente firmando con todas las entidades. Ya llevamos al estado de San Luis Potosí, al de Chihuahua y a la Ciudad de México adheridas a este decreto. Esto nos va a permitir el perseguir los delitos fiscales conjuntamente con la entidad. Las entidades, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, de acuerdo a los acuerdos de coordinación y los convenios de coordinación administrativa, pueden administrar contribuciones federales, pueden determinarlas, pueden practicar auditorías,
pueden liquidarlas y pueden hacer actos de cobro, pero no pueden perseguir delitos fiscales. La autoridad legitimada para presentar esas querellas únicamente es la Procuraduría Fiscal de la Federación. Entonces, lo que nosotros le estamos ofreciendo y capacitando es para que sepan identificar los delitos en las auditorías respectivas, para que se vuelvan en coadyuvantes la Procuraduría Fiscal de la Federación para poder investigar los delitos, nos den vista, nosotros presentemos las querellas respectivas, llevemos a cabo todos los procedimientos penales, y si se llegan a acuerdos reparatorios donde los contribuyentes paguen, toda esa cobranza es para el Estado. O si llegamos a tener juicios penales donde tengamos resoluciones favorables en favor del fisco, toda esa cobranza que se recaude son para las entidades federativas. En pocas palabras, le estamos dando el servicio de cobranza y servicio de persecución penal sin costo, con toda la cobranza en beneficio de las entidades federativas, 100% participables para ellos. Entonces, con esto que estamos manifestando, lo que queremos acreditar es el cambio de cultura tributaria, que para todos los defraudadores fiscales, para todos los factureros, se acabó la fiesta. Sean del color que sean de la entidad que sea, y pronto el fisco federal estará en las entidades federativas. Esto es lo que estamos haciendo, estamos a sus órdenes, y el señor subsecretario y su servidor estamos abiertos ahorita a las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, procurador. Si les parece bien, vamos a, por cuestión para respetar los tiempos, vamos a hacer una sola ronda de preguntas y, por supuesto, una sola ronda de respuestas. El compañero diputado Mario Rodríguez había solicitado hacer la pregunta, y el diputado coordinador Tonatiuh Bravo también. Y bueno, no me escucho, se me apagó el micrófono. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, repito, vamos a hacer, agradezco al procurador su intervención también y su disposición de estar aquí acompañándonos en el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Vamos a hacer, si les parece, por respeto al tiempo, una sola ronda de preguntas y respuestas. El diputado Mario Rodríguez desea participar, el diputado coordinador Tonatiuh Bravo también, el diputado Jorge Alcibiades García y la diputada Ruth Salinas son a quienes tengo ahorita apuntados. Adelante, compañeros y compañera. Buenas tardes. Señor subsecretario, buenas tardes. Bienvenido a esta plenaria del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Empezaría con hacerle 3 preguntas a usted. La primera tiene que ver con ¿qué se va a hacer este año en términos del presupuesto, puesto que el presupuesto anterior tenía una sobreestimación que incluso la señalamos en la Cámara de Diputados, y se vio manifestada al término del mismo. Entonces, en este rubro, ¿qué harán ustedes para que no tengamos una propuesta de presupuesto sobreestimada para el 2000, para este presupuesto que sigue? Otra de las cosas que encontramos en la cuenta pública 2019 es una reorientación a 2 rubros principalmente. Fueron 3, pero vamos a poner 2 rubros. Se incrementaron los gastos, principalmente en los programas sociales y en Sedena. Vendría así la propuesta de presupuesto de parte de la Secretaría de Hacienda para que se permanezca en ese incremento que tuvieron en estos rubros los gastos en la cuenta pública 2019, y si va a ser reorientada hacia programas sociales, preguntarle a usted si cabría la posibilidad o si la propuesta de presupuesto soporta que se puedan dar 3,696 pesos, .603 centavos para beneficiar a 20 millones de personas que perdieron su empleo. ¿Cabría una propuesta de esta magnitud de parte de la Secretaría de Hacienda? Y la siguiente sería
en términos de la experiencia sanitaria que ya tuvimos, ya no podríamos nosotros manifestar actividades o actitudes reactivas de parte de la Secretaría de Hacienda. Yo quisiera preguntarle cuáles serían sus propuestas proactivas en términos del presupuesto en un contexto de pandemia como la que hemos estado viendo hasta el momento. Esas serían mis preguntas respecto al subsecretario de Hacienda, y voy a hacer una muy rápida al procurador fiscal, si me permiten. Tiene que ver con lo que usted mencionaba. Yo estoy de acuerdo con usted que hay rubros, la evasión se ha avanzado en la evasión fiscal, pero en la elusión fiscal no. O sea, no hemos visualizado grandes alcances. Siguen las oficinas, están instaladas en plazas comerciales, en todos lados, siguen atendiendo los vacíos que tiene la propia ley en términos de la ilusión. Entonces, mi pregunta sería, si pudiera hacerse unas propuestas de parte de quien visualiza e investiga estos tipos de casos al legislativo, ¿cómo visualiza dónde podríamos hacer esos ajustes en la ley para poder cerrar la puerta? Me gustaría usted saber, tuve una reunión con el Auditor Superior de la Federación, nos hizo algunas propuestas interesantes y me gustaría escuchar de su parte algunas propuestas para cerrar esos vacíos que tiene la ley y cerrarle el paso a la elusión, que digamos tiene una manera de operar diferente a la evasión fiscal. Entonces, si usted pudiera darme alguna propuesta. A mí, en lo particular, sí me ocurre poder dar beneficios a estas empresas que pagan a estas instituciones para no pagar impuestos, darles deducibilidad. Ellos pueden sostener incluso programas para darle financiamiento a ciencia y tecnología, por ejemplo, y en vez de dar ese dinero a las factureras o a estas empresas que se dedican a la elusión fiscal, pudiéramos ofertarles deducibilidad. No lo sé, digo, no sé qué tengan detectado o cómo hayan detectado, cómo triangulan este tipo de ilusiones que hacen las grandes empresas. Hasta ahí mis preguntas. Gracias. Gracias. Seguimos con el coordinador Tonatiu Bravo, que también tiene una pregunta. Adelante, coordinador. Gracias, diputada Fabiola. Gracias por sus exposiciones al subsecretario y al procurador fiscal. Aquí mi pregunta sería la siguiente. El secretario Herrera ha dado declaraciones en el sentido de que el presupuesto 2021 podría ser similar al de 2020, pero la caída de ingresos hace poco factible que así sea. Dos preguntas. ¿Están agotados los dos fondos de estabilización de ingresos, es decir, el de estabilización de ingresos presupuestarios y el de estabilización de ingresos de las entidades federativas? ¿O cuál es el saldo que tendrían para poder ser utilizados el próximo año? Y segundo, ¿cuál es la estrategia para compensar ingresos, además de la que ya nos comentaron, en el sentido de combatir la evasión, la elusión? Es decir, no se contempla un crecimiento de la base fiscal a otros núcleos, continuar con el tema de la incorporación de economía informal, o bien un tema de deuda en virtud de que la caída puede ser catastrófica de acuerdo a los datos que aquí nos dan. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, coordinador. Seguimos con el diputado Jorge Alcibiades García. Adelante, diputado. Gracias, vicecoordinadora. Maestro Gabriel Llorio, bienvenido sea usted a esta reunión plenaria. Me encanta escuchar lo que usted menciona, sin embargo, no alcanzo a compartir esa visión de una economía que puede salir pronto de la situación en la que nos encontramos, maestro. Ojalá fuera así, pero todos los indicadores que vemos nosotros pues muestran lo contrario. Nosotros tuvimos una reunión previa y aquí vienen las preguntas, donde planteaban el asunto del endeudamiento, que usted decía que no era correcto por la tasa de interés elevada. Sin embargo, revisando diversas opiniones, es cuestionable este punto, por ejemplo, según la propia opinión de México Evalúa. Es un punto importante porque hoy se requiere también utilizar el endeudamiento para crecer en los temas de infraestructura que hoy
Le recuerdo a usted que vamos a la baja en el tema de infraestructura sobre todo. Hablaba usted también del dinamismo económico previo que traíamos al COVID. Yo solamente le quiero recordar a usted que en el último trimestre del año pasado tuvimos un crecimiento negativo de 0 punto y fracción, y en el primer bimestre de este año de menos 1 punto. O sea, la situación económica no venía bien. En este sentido, señor subsecretario, le pregunto sobre la posibilidad de que en el próximo paquete económico encontremos elementos que nos permitan realmente vislumbrar un cambio significativo en la conducción de las finanzas públicas para verdaderamente recuperar un crecimiento en la economía de nuestro país a corto plazo. En cuanto al maestro Carlos Romero Aranda, señor procurador, bienvenido sea usted también. Un gusto. Quiero decirle que nosotros siempre hemos sostenido en Movimiento Ciudadano que una posición crítica, pero también propositiva y de reconocimiento. En este sentido, le puedo decir que vemos en la Procuraduría Fiscal a una institución que cumple con su cometido. Yo le quiero comentar aquí dos temas importantes. El primero, vemos que en Jalisco, por ejemplo, la información que su servidor ha estado recabando es que es una de las entidades con más defraudación fiscal. En los últimos años, sus contribuyentes omitieron el pago de impuestos por más de 2,000 millones de pesos, lo que ameritó la interposición de 127 denuncias, según los datos que tenemos nosotros de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Esta situación nos parece verdaderamente grave. En ese sentido, y también por el buen trabajo que tienen ustedes, yo le pregunto dos cosas. Primero, ¿cuál es el destino de los recursos recuperados? Que ya hablaba usted de las entidades federativas, que iba hacia allá, pero si pudiera ser más específico sería bueno. De los recursos recuperados, de los montos que han pagado grandes empresas como Walmart, FEMSA, IBM. Tenemos notas aquí de con la fuente que tenemos, que es economiahoy.mx, que habla de 30,320 millones de pesos que ha recuperado precisamente por juicios que se han ganado de la Procuraduría y del SAT. Entonces, este es un punto importante. Y la segunda pregunta para usted, señor procurador, es para tener la coincidencia con este dato, si usted me lo permite, saber exactamente cuánto dinero ha recuperado en esta administración y cuánto se estima recuperar hasta el 2004 como resultado de las denuncias que se han presentado en el SAT y en la UIF ante la Procuraduría Fiscal. Muchas gracias por su respuesta, señor procurador. Gracias, diputado. Sabemos que todos y todas tenemos amplias dudas sobre lo que se viene. Les pido a mi compañera Ruth y a la diputada Ruth, y a quien también creo que la diputada Julieta Macías solicitó ya en pues ya sería el cierre del bloque de preguntas, para dar paso tanto al subsecretario como al procurador a que hagan respondan a las preguntas correspondientes. Les encargo ahí el tiempo, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Fabiola. Saludo con aprecio tanto al subsecretario como al procurador, y inicio preguntándole al subsecretario ¿cuál ha sido el comportamiento presupuestal del sector salud durante el primer semestre del año? Es decir, ¿qué montos de subejercicio y sobreejercicio se han presentado y cómo afectaría esto al presupuesto del próximo año en este sector? Y también preguntarle al procurador, maestro Carlos, un gusto volver a coincidir, ¿cuántos procesos en curso se están llevando en contra de las factureras? Me refiero procesos penales. Sabemos que no se pueden conocer los detalles de estos procesos, pero sí conocer tanto el número y el tamaño de la afectación al erario que representan estos casos. Por sus respuestas, gracias, y un gusto haberlos tenido en esta plenaria. Perdón. Adelante, diputada Julieta Macías, por favor.
muchas gracias. Y perdón, Fabi. perdón, Julieta. Y bienvenidos. la diputada Geraldina. ¿Sí? ¿Perdón? No, si quieres que vaya Julieta primero, no importa. De acuerdo. Gracias, Fabi. Bueno, ¿quién va? Se está cortando con Julieta. ¿Quién va? ¿Se escucha? Te interrumpes mucho, como que tienes el internet inestable. Si puedes apagar la cámara y eso puede ayudar. Ok, ¿ahí se escucha mejor? Sí. Sí. Listo. De acuerdo. Gracias por su tiempo, señor subsecretario, señor procurador. Mi pregunta va en este sentido. La nueva política fiscal busca que los grandes contribuyentes tributen más y para ello se han emprendido querellas penales contra empresas que, a diferencia de otras ocasiones, han sido contra toda la estructura responsable de dichos actos. Es decir, quien tenía la firma, el Consejo de Administración, así como a los abogados y contadores. Ante esto, ¿cuáles son los resultados que dicha práctica ha traído en términos de ingresos? Y sería cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Julieta. Adelante, diputada Geraldine Herrera, por favor. Sí, buenas tardes. Agradezco el tiempo. Muy brevemente, mi pregunta es si dentro de sus proyecciones de egresos siguen contemplando las erogaciones correspondientes a los fideicomisos que vienen en diversas leyes. Esa sería mi pregunta. Con esto ya terminamos el bloque de preguntas y ahora sí, el micrófono es de ustedes, subsecretario y procurador, para dar respuesta a cada una de las preguntas. De antemano, gracias. Si no tienen inconveniente, voy a empezar yo contestando las preguntas que me formularon. La primera es del diputado Mario Rodríguez. Respecto a la elusión fiscal, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, lo primero que yo quiero aclarar es que la Procuraduría Fiscal de la Federación se encarga de perseguir los delitos fiscales por defraudación fiscal. Esto es, en los delitos donde se dejan de pagar contribuciones. La elusión es otro efecto económico y fiscal, pero la elusión es los que dejaron de pagar y cometieron un delito, es nuestro trabajo perseguir. ¿Qué herramientas tenemos para perseguir esos delitos? Bueno, pues tenemos las que se establecen en el Código Fiscal de la Federación y la reforma de empresas fantasmas que nos permite perseguir esos delitos. Pero hay, esta persecución de delitos genera dos efectos. Uno, el persecutorio, que es los que ya cometieron el delito, vamos por ellos y vamos a tenerlos en la cárcel. En el momento que empecemos a tener gente en la cárcel, va a generar el segundo efecto, que es el efecto inhibitorio. La gente, al ver que sí estamos haciendo las cosas, va a dejar de hacer actividades ilícitas en lo que se refiere a defraudación fiscal. Por otro lado, para perseguir todo lo que es el disminuir la base tributaria, tenemos un artículo que se estableció el año pasado, que es el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, en donde precisamente lo que se busca es revelar, es una facultad primero de poder saber cuáles son las operaciones que están haciendo los contribuyentes y que nosotros podamos clasificar, que por un lado den un informe para saber cuáles son los esquemas que están manejando y por el otro lado sepamos cuál es el efecto fiscal que se está dando. Al saber esto, nosotros podemos tener actos de fiscalización, poderlos planear y poder ejercer facultades por un lado y en el caso que se configuren delitos, también perseguirlos. Pero son herramientas muy poderosas que están en la ley y que nos va a permitir tener efectos mucho más certeros. Yo nada más quiero que quede muy claro, tal como lo mencionó el subsecretario, la situación económica que se vivió en este año, con la parálisis de la economía por la pandemia, al no haber actividad económica,
la recaudación se tendría que haber caído. Sin embargo, actualmente como va la recaudación, es prácticamente abajo de la ley de ingresos, ligeramente abajo, no se han caído los ingresos. Y eso ha sido precisamente por las herramientas que se nos han dado, tanto al SAT como a la Procuraduría Fiscal. El poder cerrar brechas y el poder perseguir los delitos. Entonces, sí hay que mencionarlo. Muchas de las herramientas que tenemos están en la ley y fueron aprobadas por ustedes. Y si en dado caso algunas de ellas no fueron aprobadas, cuando menos platicamos y con esto les queremos informar que sí han funcionado y con hechos. Aquí no propiamente son meras especulaciones. La caja ha sonado por más de 30,000 millones de pesos. Entonces, sí ha funcionado y seguimos trabajando en este tema. Comentándole al diputado Higinio del Toro, entiendo, y yo de las investigaciones que tengo revisadas, el estado de Jalisco es uno de los que presenta más casos de defraudación fiscal. Hay redes de factureras muy grandes en el estado de Jalisco. Les quiero recordar que una de las herramientas que se utilizaron para lavar dinero del crimen organizado fueron las empresas factureras. Entonces, ahí ha proliferado de sobremanera los esquemas de factureras y el efectivo que devuelven las factureras es el que viene del crimen organizado. Entonces, esto agrava la situación. Tenemos diversas querellas que estamos presentando contra grupos delictivos en todo el país, pero sí estamos yendo contra ellos. Otro de los temas que tenemos o que nos preguntaron, ¿qué destino se está dando a los recursos? Bueno, conforme al 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público de la Federación, Estados y municipios de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Es decir, todo el dinero que se recaude vía impuestos tiene que ir al gasto público. Esto es, todo el dinero que estamos recuperando por estos esquemas, al ser o derivar de contribuciones o de impuestos propiamente, tiene que ir al gasto público. ¿A dónde se está destinando? Precisamente a la bolsa común, que es el gasto público, y se está destinando al presupuesto conforme fue aprobado por ustedes. Finalmente, a la pregunta que nos hace la diputada Ruth Salinas, los procesos penales que tenemos contra factureros. Bueno, de entrada, en la conferencia matutina del presidente de la República, informamos que presentamos 7 querellas por defraudación fiscal contra grupos factureros y el SAT presentó 42 denuncias por lavado de dinero también contra estos grupos factureros. Estas son unas denuncias que presentamos. Nosotros tenemos también presentadas otras más. Hay diversos recursos involucrados aquí, pero aquí en muchos de los esquemas que estamos presentando, y en este caso la Procuraduría Fiscal, van encaminados a capturar estos grupos delictivos, a capturar a las cabezas. Tenemos casos donde ha habido desvíos de recursos públicos en años anteriores, donde se han ido a estas empresas de defraudación y lavado de dinero y se han ido estas comisiones a las cabezas de los grupos factureros. Entonces, tenemos los elementos necesarios y estamos terminando las carpetas de investigación para llegar a estas cabezas de los grupos delictivos. Tenemos otras donde ha habido sobrecostos también en licitaciones públicas, y esos sobrecostos estamos persiguiendo la ruta para llegar a, por un lado, acreditar el peculado, el lavado de dinero y la defraudación fiscal por delincuencia organizada. Y tenemos incluso otros donde algunos de los que encabezaban estos grupos delictivos o que fueron los beneficiarios son exservidores públicos. Entonces, sí tenemos varios procedimientos, como lo comentaban. Yo estoy impedido por la secrecía que ameritan estas investigaciones a revelar los nombres de las personas físicas y morales investigadas, pero yo les puedo informar, así como se han informado de los casos donde ha habido recuperaciones, que cuando existan cabezas de grupos delictivos en la cárcel o contribuyentes que estén en la cárcel por haber defraudado al fisco federal, serán enterados, como lo ha sido toda la opinión.
Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Continúo? Adelante, subsecretario, por favor. Gracias, diputada. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos los diputados y diputadas las preguntas y los comentarios que nos hacen. Algunos tienen que ver con el área de egresos. Creo que la persona correcta para responder las preguntas sería la subsecretaria Victoria Rodríguez. Sin embargo, voy a tratar de responderles en la medida de lo que yo tenga información en ese sentido. Y voy a tratar de abordar los temas desde mis funciones como subsecretaría de Hacienda, los balances, la deuda y el ramo, más el área de ingresos, que usualmente trabajamos bastante cerca con el procurador. Y voy a tratar de ir puntual sobre las preguntas que me hicieron cada uno de los diputados. A mí me gustaría comenzar con lo que mencionó el diputado Tonatiuh Bravo, ¿no? Sobre las declaraciones del secretario Arturo Herrera, en cuanto a que si el presupuesto iba a parecerse o no a este año, ¿no? La verdad es que yo lo que les diría ahorita, y probablemente lo van a ver el 8 de septiembre, es un presupuesto que por el lado del ingreso y por el lado del gasto probablemente va a ser muy similar a lo que vimos en este año, en la estructura, en la distribución, en las apropiaciones, pero sin lugar a dudas, lo que vamos a observar, y es derivado de la caída en la actividad económica, es que hay una contracción de la base económica, y la contracción de la base prácticamente limita el monto de ingresos que se pueden obtener. Las disyuntivas entre los agregados fiscales son muy claros. Si no tenemos ingresos suficientes para un gasto que digamos viene de manera histórica evolucionando, se tendría que utilizar endeudamiento, pero es una política del presidente no utilizar endeudamiento, mantenerlo estabilizado como porcentaje de la deuda neta con respecto al PIB. Y en ese sentido, lo que estamos observando en realidad es que si vamos a tener un poquito de menos ingresos, vamos a tener que ajustar un poco también el gasto. Y eso implica que vamos a tener que reapropiar el gasto a sectores, pues obviamente prioritarios, como lo es salud, y como lo es, y otros más, ¿no? Como infraestructura, tratando precisamente, como lo observan, de que el gasto en infraestructura se mantenga y pueda aportar al crecimiento. Entonces, yo lo que les diría es, como complementando lo que dijo el secretario, van a ser presupuestos en la estructura similares, pero sin duda el nivel de ingresos va a ser menor que el que estamos observando, que el que se había aprobado para el 2009, y obviamente esto corresponde a una contracción de la base de la economía que fue por diseño, pero que nos disminuye la base con la que arranca el 2021, el año fiscal, y eso es lo que vamos a presentar en el 2019, para el 2021. Esto obviamente nos abre, creo que un debate muy interesante sobre el uso del endeudamiento, porque solo por el efecto de la depreciación del tipo de cambio, el monto de la deuda se incrementó. Y yo aquí me gustaría tal vez detenerme algunos minutos. Si recordamos, antes de que comenzara el COVID, estábamos prácticamente en una desaceleración global, desaceleración sincronizada. Es decir, estábamos moviéndonos a lo largo del ciclo económico mundial. Tanto Estados Unidos como México, y muchos países estaban reflejando ya una desaceleración gradual y paulatina de las economías. Prácticamente el COVID no vino a acelerar el ciclo, prácticamente es una caída abrupta por diseño. Entonces estamos enfrentando dos distintas situaciones antes del COVID y lo que estamos viendo ahora. Ahora, sin lugar a dudas, el COVID y las medidas de contención de la pandemia mueven la senda de crecimiento no solamente de México, sino de todos los países. Los países de Europa están cayendo entre el -8 y el -10%. Los países de Latinoamérica también están sufriendo caídas más abruptas. Y sobre todo porque algunos de ellos tuvieron que tomar medidas más agresivas con respecto al cierre de sus economías, como lo mencioné durante mi primera intervención. Hay algunos países de Latinoamérica que apenas hoy están abriendo vuelos internacionales, México nunca los cerró, y algunas inclusive han puesto como cuarentenas por regiones, por lo tanto la gente nunca pudo salir ni tampoco consumir. Entonces, las medidas proactivas que se tomaron durante la pandemia, que fueron las que el presidente anunció, fueron, yo creo que atacando distintos sectores de la población. Uno de los principales sectores y una de las principales medidas proactivas era tratar de acercarle un flujo
a aquellos individuos o familias que dependían del autoempleo. ¿Por qué? Porque la suspensión de ciertas actividades, como por ejemplo el gobierno, universidades, escuelas, prácticamente pues era un impacto sobre la demanda de ciertos negocios o de ciertos individuos que dependían del autoempleo alrededor de estas zonas económicas. Y eso fue lo que se trató de atender con los créditos para el bienestar que implementó la Secretaría de Economía. Que iban dirigidos a individuos muy específicos, ¿no? Al mismo tiempo se activaron créditos para trabajadores del Estado, para trabajadores a través del Infonavit, del Fonacot, y precisamente ahí no era tanto tratar de proteger los ingresos, más bien era de dotarles de financiamiento para que pudieran pudieran mantener cierto nivel de consumo, y ahí lo que estábamos tratando era de mitigar el impacto también sobre el consumo que irremediablemente iba a tener un cierre de actividades económicas. NAFIN y las bancas de desarrollo activaron programas de garantías. NAFIN actualmente está estableciendo convenios con cada uno de los estados en un programa que llaman Impulso Estados, y además están estableciendo garantías para el sector de turismo, el sector de restaurantes y el sector, ¿cuál es el otro? Se me olvidó, pero digamos, se activaron garantías que van hasta el 70%, donde los estados están poniendo también recursos junto con la federación, y estas garantías van acompañadas de créditos que están, créditos para la liquidez o créditos de capital de trabajo para las empresas, para las MIPYMES. También hay un programa de garantías MIPYMES con el 50% de garantía en los créditos que lo acompañan, y estos paquetes de garantías también están, digamos, sincronizados, y lo hemos estado trabajando de manera muy puntual con el Banco Central para acompañar un paquete de estímulos que el Banco Central lanzó por 350 millones de pesos, específicamente para proveer de líneas de liquidez a las MIPYMES. Ahora bien, eso, digamos, es como una de las primeras líneas de defensa que tratamos de implementar tanto con el Banco Central. El Banco Central ya ha iniciado la formalización de estas líneas de crédito con los bancos para MIPYMES. Al mismo tiempo, también lo que hicimos fue relajar la regulación, el marco regulatorio a través de la Comisión Nacional Bancaria para los bancos. Esto tiene un efecto, o sea, no tiene un efecto sobre el presupuesto, pero sí tiene un efecto importante sobre la economía, que es que prácticamente dimos una facilidad regulatoria para que las empresas no tuvieran que pagar sus créditos o reestructurarlos entre 4 y 6 meses. Esto lo que generó es precisamente que no tuvieran que ejercerse las garantías relacionadas con los créditos y que los créditos no cayeran en cartera vencida. Esta facilidad se está acabando prácticamente a finales de este mes, y lo que estamos ya identificando tanto con la ABM, la Asociación de Bancos de México, como con el Banco Central, es cuál sería una segunda etapa de relajación de los criterios contables regulatorios para que las empresas y las familias no entren en carteras vencidas, o que si están cerca de entrar a una cartera vencida regresen a cartera vigente. Y esto prácticamente se han beneficiado cerca de... ¿Traes la cifra, Micho? Les voy a mandar la cifra, pero si recuerdo bien es aproximadamente se han reestructurado 7 mil millones de pesos en créditos que tenían empresas y que tenían los individuos. Es decir, no tuvieron que utilizar su flujo de liquidez de corto plazo para pagar estas deudas sin caer en cartera vencida y sin perder sus bienes o los bienes de colateral. Al mismo tiempo también se realizaron otro tipo de acciones. Por ejemplo, le hemos relajado el uso de capital a los bancos para que puedan acceder a las facilidades del Banco Central. Muchos de estos créditos pueden ser reportados en el Banco Central de tal manera que el sistema financiero tenga liquidez y pueda absorber el riesgo que implica la contención. Entonces, se han tomado acciones proactivas, no todas han sido a través del presupuesto, algunas han sido a través de acciones de regulación, otras han sido en colaboración y complementando lo que el Banco Central lanzó. El Banco Central prácticamente hizo lo que el resto de los bancos centrales en el mundo estaban haciendo, poner su balance para poder proveer de líneas de liquidez a las empresas, y nosotros estamos acompañando con garantías para la absorción del riesgo para la absorción del riesgo que implica para los bancos esto, ¿no? Entonces, esto lo que nos ha llevado es precisamente a no tener que utilizar el endeudamiento. Lo que usamos fue las hojas de balance de los bancos de desarrollo, y el Banco Central obviamente puso su hoja de balance. Por efecto de evaluación, la deuda se está incrementando, el 22% de la deuda
del gobierno federal está denominado en moneda extranjera. El 33-34% de la deuda del sector total está denominada principalmente en dólares. Y aunque esto implica un riesgo controlado para el gobierno federal en el portafolio, porque prácticamente casi toda la deuda está, el 70% está en pesos, a tasas fijas, este efecto de evaluación prácticamente incrementó el monto del endeudamiento como porcentaje del PIB, deuda neta contra PIB. Lo va a incrementar y ustedes lo van a ver en los criterios. En el segundo trimestre nosotros dimos a conocer que la deuda estaría cerrando alrededor del 52%. Y solamente para poner una referencia, el umbral donde se levanta ya una bandera roja, usualmente a nivel internacional, está alrededor del 60%. Por lo tanto, seguir utilizando deuda prácticamente podría sacar de la senda de sostenibilidad fiscal al país, al mismo tiempo que pondríamos en riesgo las finanzas hacia futuro, pero además estaríamos imputando un costo a las generaciones futuras. Por eso es muy importante que la reapertura sea rápida y sincronizada con el bloque norteamericano, ¿no? Y eso es lo que hemos estado como en diálogo muy cercano con las contrapartes en Estados Unidos y Canadá para que precisamente no se interrumpan las cadenas de valor y las cadenas de producción de alimentos. Con respecto al subejercicio en salud, no tengo esa información. Lo que sí les puedo decir es que hubo reapropiaciones dentro del sector salud. Precisamente se utilizaron algunos de los fideicomisos para que fueran dedicados al equipamiento de COVID. Yo creo que esa información se las puede proveer la subsecretaria cuando tengan oportunidad de reunirse con ella. Algunos de los gastos relacionados con infraestructura sí han sido asignados a la Secretaría de Defensa, precisamente porque tiene un equipo la Secretaría de Defensa tiene un equipo de ingenieros que están fungiendo como observadores y como, ¿cómo le dicen? Como jefes de obra. Bueno, tienen esta figura donde van monitoreando los proyectos de infraestructura y prácticamente el presidente lo que ha querido es utilizar toda esta capacidad de ingenieros que están en Sedena para la implementación de algunos de los proyectos de infraestructura. Obviamente el impacto que estamos viendo en el FEIP, en la economía nos va a llevar a utilizar el Fondo de Estabilización. El FEIP actualmente tiene un saldo de 170,000 millones de pesos más o menos, que incluye 900 millones de dólares que usualmente son utilizados para la cobertura petrolera. El resto se va a utilizar para compensar la caída de los ingresos que para este año es significativa. De tal manera que el uso del FEIP más el barrido de fideicomisos, más el combate a la elusión que mencionó el procurador, es lo que ha logrado mitigar los efectos de la caída de este año y no contraer el gasto. Hubiera sido contraproducente todavía contraer más el gasto este año, habríamos pronunciado todavía más la caída de la economía. Entonces, un poco esa es la estrategia que se trató de mantener, al mismo tiempo de tratar de mantener las finanzas en equilibrio y no sacar a la deuda de una senda de sostenibilidad. Por lo tanto, para el FEIP, prácticamente si no hacemos nada, el siguiente año empezaríamos con muy pocos recursos. Ahora, no va a pasar esto, porque la depreciación del peso lo que ha generado es que si bien la deuda empezó a subir en términos por efecto de evaluación en la parte de la deuda extranjera, el efecto de evaluación en la hoja de balance del Banco Central genera unos remanentes que pueden ser utilizados para pagar deuda y que parte de esos van a ser utilizados para nutrir el FEIP. Por lo tanto, el siguiente año es muy probable que en abril recibamos recursos por los remanentes del Banco Central y esto el 70% por ley tiene que ser utilizado para pagar endeudamiento, por lo tanto vamos a poder contraer la senda de sostenibilidad de la deuda, traerla de nuevo de regreso, pero también vamos a poder nutrir el FEIP con aproximadamente, estamos pensando que cerca de 40,000, 50,000 millones de pesos. En el FEIEF, que es el Fondo de Estabilización de los Estados, prácticamente tenía un saldo, si bien recuerdo, de 60,000 millones, que no iba a ser suficiente para ayudar a los estados a afrontar la caída de las participaciones derivada de la contracción del Fondo General de Participaciones. El Fondo General de Participaciones usualmente tiene un rezago contra la economía de 2 meses. Es decir que si en enero tenemos una caída de la economía, el Fondo General de Participaciones recibe este choque 2 meses después, más o menos aproximadamente en marzo, y en marzo es cuando los estados ven que sus participaciones pudieron haber caído. Nosotros, y yo principalmente tuve la oportunidad de colaborar, trabajaba en Banobras cuando tuvimos el impacto del 2009, la crisis financiera y luego vino la H1N1.
y eso generó el mismo efecto, una contracción en la economía, una contracción del Fondo General de Participaciones, que imputó precisamente una reducción en las participaciones federales que recibían los estados contra lo que había estado programado en el presupuesto autorizado por el Congreso. En aquel entonces, una de las lecciones aprendidas fue los estados estaban percibiendo una situación de liquidez en la caja y no necesariamente necesitaban deuda para poder solventar este problema de liquidez. Y este es un problema legal que tenemos en México. Bueno, no es un problema legal, es un andamiaje legal que tenemos, porque la deuda tiene que ser utilizada, primero tiene que ser deuda de largo plazo y la deuda tiene que ser utilizada para proyectos de infraestructura. El problema no era de proyectos en los estados, el problema era que las cajas no tenían recursos. Por lo tanto, se decidió hacer una potenciación del FEIEF, del Fondo de Estabilización, de tal manera que se pudiera complementar los recursos que le faltaban al fondo para poder mitigar los efectos de la caída de las participaciones. Estas acciones en el 2009 permitieron cubrir cerca del 90% de la caída de los ingresos de participaciones de los estados, pero hubo un problema que no se solventó. La estructuración de esta potenciación y además el calendario del FEIEF es trimestral, generó que durante 6 meses los estados no tuvieran liquidez suficiente para sus cajas y tuvieron que entrar en rollovers infinitos, lo vimos en muchos estados, de deudas de corto plazo, deuda con proveedores o deuda de corto plazo con algunos bancos, créditos bancarios de 3 meses. Tomando en cuenta estas lecciones aprendidas, una de las primeras acciones que tomamos fue modificar el calendario del FEIEF para que los estados primero lo reciban mensual y no trimestral. Esto, aunque disminuye el monto porque en un trimestre reciben más recursos por el acumulado, permite que cada mes cuando menos vayan recibiendo los recursos. Hasta el mes de junio teníamos suficientes recursos en el FEIEF para dotarle a los estados la caída de las participaciones que habían estado sufriendo hasta junio. Pero precisamente lo que hicimos fue, a petición también de los mismos estados, potenciar el Fondo de Estabilización. Y en este momento lo que tenemos es cerca de 80,000 millones que le van a ayudar a los estados a llegar a diciembre, y vamos a tener una reserva de cerca de 30,000 millones para el siguiente año. Entonces, los dos fondos de estabilización vamos a tener recursos el siguiente año, no se van a quedar en ceros, y es precisamente un poco los objetivos que estamos tratando de hacer con las transacciones y las operaciones que nos han pedido tanto los estados y las transacciones y un poco el uso que haríamos con los remanentes del Banco Central. Ahora bien, pues obviamente esto sí levanta un gran debate sobre cómo va a ser el crecimiento hacia el siguiente año. De la misma forma de que por diseño caímos en el segundo trimestre, por diseño ya estamos observando incrementos en la actividad económica para el tercero y cuarto trimestre. Entre ellas la información que todavía no es pública porque es de alta frecuencia y se va a ver reflejado eventualmente en información mensual o trimestral que dé a conocer el INEGI, pero alguna información ya es pública y se las puedo dar. Obviamente, por ejemplo, el empleo se recuperó en 98,000 millones en el sector de construcción, solamente 98,000 empleos en construcción en junio, 28,000 en julio, y esto da más o menos un total de 126,000 empleos que se han empezado a recuperar una vez que se inició la reapertura. La industria de la transformación en julio había ya recuperado 48,000 empleos. A nivel nacional ya se habían recuperado 48,000 empleos también en agosto. Los salarios contractuales se incrementaron. Las ventas de la ANTAD se incrementaron, ventas minoristas se incrementaron en junio y julio en 3.5 y 1.9. El sector automotriz, al sincronizarse la apertura con Estados Unidos, prácticamente generó un jalón del sector automotriz en la cadena de valor que tenemos en el bloque comercial. Y eso llevó a incrementos, sería un poco, hay que tomarlos, digamos, la base había caído bastante, por lo tanto vemos incrementos del 900%, 1000%. En comercio exterior también lo que estamos viendo es un incremento en las exportaciones ya petroleras y no petroleras. El tipo de cambio se está estabilizando, ahora está más cerca del 21 que del 25 que observamos al inicio del COVID. Y la producción industrial también ya está registrando incrementos. Entonces, la clave va a estar en qué tan rápido puede ser la reapertura y qué tan rápido podemos retomar las actividades. Y en este sentido, creo que estamos en una posición mejor que otros países y nos da, digamos, una base para arrancar el siguiente año un poquito más sólida que el resto de algunos pares de Latinoamérica. Por lo tanto, efectivamente vamos a tratar de mantener también el gasto en infraestructura. No va a ser suficiente con los recursos del presupuesto, pero todo también tiene que ser del presupuesto. La oficina de la presidencia, encabezada por el ingeniero Romo, ha comenzado ya
el diálogo que habían retomado mejor el diálogo con el sector energético, sobre todo para identificar dónde no es hacer PPS, sino prácticamente encontrar colaboración total del sector privado o inversión total del sector privado en algunos sectores. Por lo tanto, por el lado del gasto, efectivamente lo que vamos a ver va a ser un presupuesto que en su momento la subsecretaria Rodríguez les va a explicar, pero que va a replicar en la estructura, excepto por el sector salud, que va a recibir más recursos. Es lo que tengo entendido, pero lo tiene que confirmar ella para el siguiente año. Todos los retos son importantes, pero el presupuesto se está elaborando con principios una vez más de austeridad, de costo, de ser eficientes en la recaudación, de ser eficientes en el gasto, y al mismo tiempo también estamos no incrementando los ingresos, no vamos a presentar nuevos impuestos, se van a ajustar por inflación, igual que el paquete para el 2020, y el gasto va a tener una reapropiación marginal tal vez, pero que yo creo que es mejor que se las explique la subsecretaria. Pero precisamente estamos tratando de no incrementar tampoco la deuda. La deuda se incrementó por el efecto de evaluación. Nosotros vamos a meter un déficit presupuestal que nos permita ir consolidando de nuevo la deuda en un marco de mediano plazo a los niveles con los que la recibimos. Y ese es un poco el compromiso de mantener las finanzas sanas, de mantener las finanzas equilibradas y atender también los sectores prioritarios del país. Yo cerraría aquí mi intervención. Creo que ya me tomé más del tiempo que ustedes tenían. Y también digo, el procurador se tuvo que ir porque se fue a otra reunión, creo que con otro grupo parlamentario. Pero les agradezco bastante la atención y las preguntas. Y obviamente estamos en toda disposición de sentarnos a seguir intercambiando esta información con ustedes durante el proceso democrático que inicia el 8 de septiembre con la presentación, obviamente, al Congreso y al Senado del paquete. Muchas gracias, subsecretario, por responder y por asistir a esta plenaria de la fracción de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputadas y Diputados. Agradecemos a nombre de todos y de todas su intervención. Y antes de despedirlo, hay compañeras y compañeros interesados en tener los datos tanto de usted y del procurador fiscal. Si los tiene Ivette, digo, aquí por parte de la coordinación ya nos lo compartirán, pero quise expresarlo porque tienen algunas inquietudes y quieren tener un acercamiento de forma institucional a las respectivas oficinas de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por por muchas gracias. No, por supuesto, estoy a su disposición y les haré llegar mis datos. Perdón, diputada. Muchas gracias, secretario. Muy buena tarde. Buena tarde, cuídense. Buenas tardes. Buenas tardes.